Hola familia, aquí estamos otra vez de vuelta con un tema muy interesante y estamos hablando de los impuestos en propiedades aquí en Texas. Sí, exactamente, los impuestos de la propiedad, que es uno de los gastos que nos ponemos a pensar y es uno de los más altos que incurren los propietarios de casa anualmente acá en Houston, Texas. Entonces vamos a hablar de qué son los impuestos de propiedad, cómo podemos ahorrar dinero y ¿Cómo podemos pelearlos o discutirlos? Exactamente. Pero, como siempre les decimos, si esta es la primera vez que pasas por acá, suscríbete a nuestro canal y toca la campanita para que lleguen todas las notificaciones y así vas a estar al tanto de todo el trabajo que estamos haciendo acá en nuestro canal. Recibimos llamadas todos los días de gente igual que usted y no importa si está buscando moverse a Houston o en Texas en 9 días o 9 meses, queremos hacer esa mudanza lo más suave posible. Todos nuestros datos e información está acá abajo para contactarnos, pero hay que hablar de los impuestos porque es un detalle muy importante. Sí. Y puede ser muy costoso para un propietario. Es muy importante hablar de los impuestos de las propiedades aquí en Texas, porque si eres de otro estado, quizás no estás muy acostumbrado en pagar lo que se ve como algo muy costoso, muy caro en cuestión de los impuestos de propiedad, ¿verdad? Es algo que muchos estados no están acostumbrados a ver y por supuesto ya para los propietarios de casas acá en Houston, Texas, es algo bien vital a la hora de determinar cuánto va a ser la mensualidad del pago de una propiedad. Entonces es algo que hay que tenerlo bien en cuenta. Sí, porque los impuestos pueden hacer una diferencia en los pagos de la casa de 100, casi no miles de dólares por año. Es algo, un detalle muy importante para que poner atención, pero hay que hablar primeramente de qué es el impuesto de propiedad que tenemos aquí y cuáles son las dos cosas que contribuyen o que construyen ese impuesto. Los impuestos de la propiedad es un cargo que le hace la ciudad a los propietarios de casa y que está compuesto por dos elementos bien importantes. Número uno, ¿cuál es el valor que la ciudad le da a tu propiedad? Y número dos, ¿cuál es ese rate o cuál es ese porcentaje que ellos determinan que van a tomar por esa municipalidad o en esa locación que tiene la propiedad de ese valor que ellos consideran que tiene tu casa? Exactamente, y los distritos cambian a veces por calle, por área, entonces realmente no hay una forma para decir que hay un porcentaje que es para toda la ciudad o un vecindario en específico. Realmente cambian vecindario por vecindario, área por área. Hay diferentes distritos y tienen mucha variedad y por muchas razones tienen mucha variedad en nuestros impuestos también. Exacto. Por ejemplo, puede ser una casa que para Clerk Office, que es donde cargan los impuestos, ellos declaren que para ellos tu propiedad tiene un precio de $300,000 y ya está predeterminado que en esa zona el tax rate va a ser de 2.3% o quizás sea un poco más, 3% o va a ser 2.0%. Es para que tengan más o menos un ejemplo. Entonces ese cargo se divide anualmente de ese 2% del precio de la propiedad, se divide entre los 12 meses que tiene el año y eso es lo que se pagaría mensualmente por ese tax rate. Pero también puede ser algo muy diferente. Puede ser una área de nueva construcción. Tuvieron que poner nuevos calles y infraestructura para el agua, etcétera, etcétera. Y los impuestos en esas áreas a veces son un poquito más altos de normal. Entonces lo que estás acostumbrado a ver de 2% puede subir hasta 3% dependiendo del área por la misma razón. Pero realmente el detalle son dos cosas, como tú dijiste. Uno es el valor de la casa y segundo es el porcentaje. Entonces yo creo que primeramente hay que hablar del valor de la casa, cómo construyen ese valor en la ciudad, el gobierno y qué podemos hacer para ayudarnos en ese sentido también. Bueno, el valor de la casa en Houston es dictado por el gobierno, pero hay un detalle muy específico que nos ayuda a nosotros como propietarios, es que el gobierno tiene derecho de saber qué pagaste y cuánto pagaste por la casa y cuál es estadísticamente el valor del mercado de tu casa. Ellos usan un sistema computarizado con mucha gente para estadísticamente tener un tipo de guess, como decimos en inglés. Exacto, adivinar. Adivinar más o menos cuánto es el valor de tu casa. Y esto tiene dos beneficios y a veces no tiene un beneficio. El beneficio es que a veces están tan fuera del valor de la casa que realmente es que lo desavalúan más de lo que debería ser. Entonces tú puedes tener una casa de 300,000 en cuestión del mercado de la casa, pero ellos están viendo el valor de la casa de 200,000, entonces solamente te van a cobrar un impuesto
de acuerdo de los 200,000 en vez de los 300,000. Exacto. Y es que precisamente como el estado de Texas hay una política donde dice que el precio por el cual un propietario vendió su casa o pagó por su casa no es público. Es algo que puede estar reservado y ellos no tienen derecho, no tienes tú como dueño de casa que acabaste de comprar o tú como vendedor que la acabaste de vender, no tienes por qué enviarle una carta al condado diciendo que la vendiste por un precio determinado. Entonces ellos, como no tienen esa información segura, ellos por sistemas de computarizados y estadísticas, ellos calculan un precio y le dan un precio a tu propiedad. Entonces, como dice David, puede ser, ellos no van a la casa, no van a hacer un evalúo de la casa, ni entran a la casa para ver los updates que has hecho, las actualizaciones, la remodelación. Entonces, todo esto es un sistema computarizado donde ellos asignan un número al precio de la propiedad. En inglés se dice Private Information State. Y acabas de decir, uno de los mejores tips que tenemos para nuestros clientes es que cuando cierres en tu casa, la semana, el mes y todos los años que viene, cada año te van a mandar una carta al gobierno pidiéndote cuánto pagas por la casa. Y no tienes que contestarle nada, no tienes que decirle nada. Es mejor que no digas nada porque si tú le dices yo pagué 300,000 por la casa, te van a cobrar de acuerdo a ese número. De acuerdo a ese número. Y quizás el número de ellos es mucho más bajo de eso. Exactamente. Las cosas cambian un poco si realmente ellos están sobreevaluando la casa. Si tú pagas a 300,000 por la casa y ellos piensan que la casa tiene un valor de 350, 400,000, entonces es el proceso de pelear eso, es otro detalle que vamos a hablar ahorita. Entonces tú tienes derecho como propietario de pelear contra el gobierno la opinión del valor de tu casa. Exactamente. Hay dos formas de luchar contra este número asignado que te dio el gobierno del precio de tu propiedad. Nosotros como ayudamos a nuestros clientes es que como nosotros tenemos acceso a cuál es ese número exacto que se vende en las propiedades, nosotros podemos darle un número bastante aproximado, casi exacto, al dueño de una propiedad de cuál es el precio en el mercado, dándole pruebas, estadísticas, cuáles son los comparables, qué casas que son iguales a las de él se vendieron en su subdivisión, en qué precio, para que ellos tengan el número más aceptado para la hora de ir y luchar contra el condado en cuanto ellos creen que su casa debe estar evaluada y no cuál fue el precio que el condado le asignó. La segunda opción, que es un poco más sencilla, aunque hay que pagarla, es contratar a especialistas que se dedican a luchar y a protestar los taxes, que es como se les dice, protestar los taxes. Y ellos tienen ventaja porque a veces ellos están trabajando con varias casas y varias personas al mismo tiempo del mismo distrito. En la misma subdivisión. Entonces ellos ya tienen los datos como más organizado, ya tienen como el argumento que van a hacer contra el condado, ya lo tienen más como fino y listo para pelear. Entonces ellos pueden ayudar. No es garantizado que te van a ahorrar dinero, pero sí te dan una oportunidad de ganar dinero también. Y el cobro de ellos muchas veces es de acuerdo a los ahorros que te hacen. Y si solo pueden ganar algo. Sí, entonces realmente a veces sí vale la pena, dependiendo de tu situación, usarlos para luchar. Pero al final del día tú tienes derecho, tú como un propietario, tú mismo, a hacer esa pelea. Y simplemente es buscar el condado, buscar dónde está la oficina de las evaluaciones en el condado, en el corte a veces, y hacer una cita con ellos para pelear. Exactamente. Tengo clientes, los dos, David también tienen clientes que protestan los taxes anualmente. Cada año. No importa si ganan o pierden, hay años en que consecutivamente han ganado y han podido ahorrar un poco, y hay años en los que han perdido pero han vuelto en el próximo. Y recuerden, hay varios condados en Houston. En el Gran Houston está el condado de Fort Bend, Harris County, Montgomery County. Entonces cada casa, cada subdivisión tienen que ir directamente a su condado. Pero tienes otras formas de ahorrar dinero que no es necesariamente pelear. Tú puedes hacer cosas desde de antemano para ayudarte en esas evaluaciones, porque realmente el chiste y el juego no es necesariamente bajar el porcentaje, porque es muy difícil de hacer eso, pero bajar la opinión de evaluación de tu casa. Entonces tú quieres que ellos opinan que tu valor de tu casa ya sea lo más bajo posible, y la forma más común que la gente haga esto es con un descuento que se da a la gente que vive en la misma casa que compraron. Se llama Homestead Exemption. Homestead Exemption significa que vives en la casa simplemente. Es decir, la exención de la propiedad primaria. Exacto. Esta es una forma de hacerlo que muchas veces nosotros, por ejemplo,
con todos los clientes con los que yo he pasado toda la transición de comprar una propiedad, hemos hecho luego cómo aplicar para el Homestead Exemption. Es sumamente importante y muy fácil. Es muy sencillo, muy sencillo. Y aplicando para el Homestead Exemption pueden ahorrar hasta 20% del pago de este property taxes. Exactamente. No solo eso, que como ya el condado sabe de que esa es tu residencia primaria, no puede dar un brinco muy grande de un año a otro. Es decir, se queda como un rango de un 10 a un 15% en lo que ellos solo pueden incrementar el property taxes de un año a otro. Entonces como que le pones un candado donde sabes que de un año a otro lo máximo que puede aumentar sería un 10%. Entonces esto es algo, yo diría que es el paso número 1 luego de que firmas la casa, es directamente aplicar con el condado para que ellos sepan que esa es tu residencia primaria y a partir de ahí vas a estar pagando los impuestos de esa propiedad como residente. Exacto. Esa es tu casa. Sí, esos ahorros vienen porque te van a descontar el valor de la casa. El descuento no viene del pago, sino en vez de cobrarte de 200,000 te van a cobrar de 150, por ejemplo. Pero hay otras formas también. Por ejemplo, si tienes más de 65 años de edad, tú tienes un derecho a un descuento como senior discount. Y ese es un poquito diferente. No necesariamente te van a descontar el valor de la casa, pero también te van a descontar ciertos porcentajes, puntos de los mismos impuestos. Entonces, por ejemplo, hay áreas que no te van a cobrar completamente el porcentaje que se dedica a las escuelas y te van a descontar eso y en esa forma te vas a ahorrar dinero. Pero hay otras formas más también. Y por supuesto, hay otras maneras, otras razones por las cuales el condado te daría un descuento, y es que si eres veterano y estás deshabilitado en dependencia de esa deshabilidad o incapacidad, te darían más descuento en los impuestos de la propiedad. Exactamente. Lo máximo que te pueden dar es descontarte 100% de los impuestos, pero tienes que tener 100% de deshabilidad, y esto es algo que si eres veterano tú sabes más o menos más de esa información y en qué rango eres en ese porcentaje, si cualificas por eso. Exacto. Es uno más, por ejemplo, porque estamos en Texas, es si tienes terreno y tienes, por ejemplo, vacas y ganadería, todas esas cosas en el terreno, también tienen un descuento por tener ese tipo de movimiento en tu terreno, también en tu propiedad. Exacto. Y de esas formas te ahorras mucho dinero los impuestos. Te ahorras mucho dinero. He tenido clientes también que tienen su vaquita, que tienen sus bueyes, y es increíble el precio que tienen que pagar por los impuestos de la propiedad. Son números que muy drástico. El descuento es muy grande. Esa es la primera parte de los impuestos, que es el valor de la casa. La segunda parte es el porcentaje que te van a cobrar de acuerdo a la evaluación. Y el porcentaje tiene mucha variedad dependiendo de la área, pero básicamente sí consiste en más o menos de lo básico, cosas que es los impuestos que van a la ciudad para arreglar la ciudad, para arreglar calles en la ciudad, los impuestos que van un porcentaje hacia ciertas metas que tiene la ciudad. Por ejemplo, si quieren construir un estadio, te vas a votar para decir que 0.101% de mis impuestos va a ir sobre el estadio. Y el último sería como las escuelas, pero hay uno más que tiene como sorpresa a mucha gente. Sí, viene de sorpresa a muchas personas, y cuando nosotros estamos asistiendo a nuestros clientes es una de las cosas que revisamos rápido. Si tiene otro tipo de taxes a la propiedad adicionales, porque además de todos los que le dijimos está que es, como traduciéndolo en español, la municipalidad o el distrito del agua, de las utilidades del agua. Exacto. Entonces, es difícil que nosotros podamos decirle así con los ojos cerrados, ay, aquí no hay, este es de tanto por ciento, este es de otro. Es muy difícil. Nosotros tenemos que chequear por subdivisión, exactamente ir al condado y ver cuál es la municipalidad y cuál es ese porcentaje. Y ese porcentaje adicional es el cobro. Realmente yo le digo a mis clientes, es un préstamo. Exacto. Es un préstamo que es una área toma para arreglar infraestructura. Algo nuevo. Entonces eso es lo que va a poner los aguas nuevo para que haya agua, para que hay el alcantarillado. Aquí hay calles también. Hay muchas cosas que realmente paga con esos impuestos, y es un préstamo. Le escribo como préstamo porque por tiempo, de acuerdo a cuánta gente vive en esa área y cuánto tiempo están pagando ese pago del préstamo, se va bajando ese impuesto. Y hay áreas que a lo mejor empezaron en 3% de impuestos, de taxas, y después de que terminaron de pagar ese préstamo del MUD tax,
bajaron a 2% y se tardaron a veces 10 años, a veces 5 años, a veces 6 años. Realmente depende de cuánto movimiento hay en esa área. Pero uno va a pensar, ¿por qué motivo quiero estar en esas áreas? Bueno, es que no todo es tan sencillo como blanco y negro, ¿sí? Claro. ¿Estoy o no estoy? No, es un balance de todo. ¿Qué me ofrece esa área? ¿Qué tan cómodo me voy a sentir? ¿Cuál es el precio de la propiedad? ¿Cuál es el precio y cuál es la oferta? ¿Qué me están dando por este precio? Y cuando digo precio, no solo digo del pago de los impuestos de la propiedad, digo del valor de la propiedad, cuánto voy a pagar y cuánto voy a recibir. Hay muchas comunidades que tienen muchos amenities, es decir, que tienen diferentes actividades que puedes hacer en tu subdivisión, que parece que como si estuvieras viviendo en un resort, en un hotel. Les diría que me viene así prontamente Sonterra. Sonterra tiene el Property Taxes, una nueva comunidad en construcción acá en Katy. Tiene el Property Taxes y además tiene el MUD. Y es que este MUD, como dice David, es un préstamo que tomaron que se va a ir pagando con todos estos nuevos dueños de casas que van a ir pagando por su propiedad y por los impuestos de la propiedad. Pero en la comunidad están construyendo lazy rivers, lagoons, es decir, ríos, lagunas, tienen canchas de tenis, soccer, tienen muchas cosas en las que ellos tomaron ese dinero prestado del MUD, ese préstamo, para construir todas estas ofertas que le tienen a los nuevos residentes. Entonces, nosotros esperamos que gradualmente vayan bajando, pero no es que sabemos cuándo y nadie lo tiene escrito. Realmente depende de las metas que tengas para tu estilo de vida que tengas. Exacto. Y realmente para muchos inversionistas no les importa mucho pagar ese impuesto adicional, porque esas áreas muchas veces están en pasado un valor muy bajo y el valor de las casas van a aumentar muy rápido, más alto, más grande por varios años y quieren meterse en las inversiones ahí más pronto posible. Exacto. Esas son las cuestiones de porcentajes, pero sí hay algunos peligros que yo quiero hablar en cuestión de los impuestos de las taxas. Realmente hay dos cosas que los afectan a mis clientes cuando no están preparados o se les olvida. Hay dos cosas que son sumamente muy importantes. Es cuando estás comprando una casa de nueva construcción. Muchas veces el gobierno no sabe cuánto evaluar el valor de la casa y por ese motivo los prestamistas están utilizando el valor de más o menos lo que ellos creen la casa se va a evaluar. O peor, no usan eso, van a usar los impuestos actuales de ese terreno y los impuestos de esos terrenos a veces es nada. Entonces tú vas a meterte en un préstamo con una casa de nueva construcción pensando que tus impuestos van a ser $2,000 al año porque utilizaron los impuestos del puro terreno. Exacto. Y luego para el segundo año que vives en esa casa el gobierno va a decir, no, esto no es terreno, esto es una casa completo, te quiero cobrar. Yo creo que el valor de la casa son $800,000. Entonces, de un año al otro, te van a aumentar los impuestos de $2,000 al año a $16,000 al año. Y si te hace falta dinero en tu escrow para pagar esos impuestos adicionales, tú vas a ver una carta de los prestamistas que te van a decir tus precios, tu pago de la casa ha aumentado de $3,000 al mes a $4,000 al mes. Necesitamos ese dinero. O $5,000 al mes y muchas veces lo pone a gente en malas posiciones que no pueden pagar esos pagos y no sabían qué hacer. Realmente todo se hubiera podido evitar exactamente esto, que ya luego a final de año tenga una carta que nadie quiere esperar que hubo un incremento drástico porque no se analizó bien. Entonces, en este punto, para cerrar este punto en específico, es muy importante saber cuál es el tax rate del área y cuál es el valor de mi casa. No importa cuánto fue el año pasado, si usted tiene en cuenta estos aspectos, cuál es el precio de mi casa en el mercado y cuál es el tax rate de mi área, ya usted puede calcular cómo sería tax rate del próximo año o lo que va en transcurso. Exactamente, y por el mismo estilo, mi segundo peligro que quiero decirle a la gente es no pagar los impuestos de propiedad. Realmente la mayoría de los préstamos a fuerzas te ponen se llaman un escrow account, que vas a pagar cada mes un porcentaje de los impuestos para que al final del año ya lo tienes como una cuenta de ahorros listo para pagarlo. Pero si eres de las personas que pusieron más de 20% de down payment para tu casa, tú tienes la opción de no pagar o no hacer el escrow para tus impuestos y simplemente tú de tu propia manera al final del año tú lo pagas.
Y la gente que se le olvida pagar eso se pone en mucho peligro porque el gobierno sabe cómo pedir dinero, sabe cómo quitar dinero y van a ir y te van a buscar y te van a quitar poquito más. Y de hecho, hasta las multas de no pagar los impuestos son diario. O sea, Sí. te van a cobrar X dinero por ser tarde y luego te van a cobrar cierto porcentaje de cada día que te hace falta pagar. No solo eso, que pones en peligro perder la propiedad. Esto es algo que el gobierno te manda una carta avisándote estás tarde, hasta que llega la carta diciendo que vamos a poner la casa en subasta. Entonces, con los impuestos de la propiedad es algo que no se debe jugar. Ya puede ser que lo pongas en escrow, que es como se llama, que va allí, el lender te lo está guardando para luego hacer el pago al condado, o ya sea que lo guardes tú, que lo manejes tú, y que al final del año hagas tu pago, pero esto es algo prioritario. Y sé que estamos hablando de los impuestos como que algo muy grave, muy serio, porque sí es algo grave y serio, pero al mismo tiempo no es muy complicado si simplemente tienes un buen prestamista que lo incluyó parte de tus pagos, que la mayoría lo hacen así, y no te tienes que preocupar, pero sí te tienes que estar consciente del valor de la casa y si estoy haciendo los descuentos para que cada año me ahorro dinero de los impuestos. Y si estás hoy en día en Texas, eres dueño de tu casa y dices, oye, yo no sabía del Homestead Exemption. ¿Qué puedo hacer? Porque estoy sobrepagando. El Homestead Exemption te deja, creo que hasta 2 años de antemano. Sí, lo puedes aplicar y retroactivamente ellos ponen en su sistema que fuiste propietario de esa casa hasta 2 años atrás y te pueden hacer una devolución de cualquier dinero que pagaste extra, además de que ya sabes que para el próximo año todo estaría perfectamente, no aumentarían los impuestos. Entonces, es un tema que muchos realtors, muchos agentes de bienes raíces, honestamente no aconsejan bien o lo dejan como en un ladito cuando es algo muy, muy importante. Muy importante hacerlo. Y por muchas maneras donde lo mires, por ejemplo, en conversaciones que he tenido con mis clientes que me han dicho que no lo han hecho por cierta manera, no hay ninguna manera por la cual uno no deba aplicarlo. Es sumamente importante. Exactamente. Celia te va a dar un tip, pero antes de darte el último tip de este tema, te quiero decir por qué existen estos impuestos. El estado de Texas no te cobra impuestos sobre tus ingresos. O sea, tú puedes ganar todo el dinero que quieras y no te van a cobrar un impuesto o los taxes si ganaste $1 millón, o si ganaste $100,000 o $10,000. Pero la forma que el estado de Texas gana dinero como estado es con los impuestos de las propiedades. Entonces, por ese motivo hay mucha gente que le encanta vivir aquí porque ellos pueden controlar sus impuestos mejor. Ellos pueden ganar millones de dólares estando en Texas, no pagar impuestos en el estado de Texas, pero en el estado de Texas no pagas impuestos sobre tu ingreso y simplemente pagas impuestos de tus propiedades que tienes y es muy fácil de controlar ese sentido. Y bueno, uno de los tips que les doy es que cuando nos convertimos en propietarios de casa y que ya hacemos este pago anual del property tax, es decir, de los impuestos de la propiedad, nosotros podemos deducir este pago que dimos a la hora de pagar el income tax. Entonces, de cualquier manera sería un poquito de ahorro. No solo eso, si hiciste cualquier cambio en la casa, si hiciste alguna remodelación o si añadiste en la casa aspectos que ayudan a ahorrar energía, ventanas de impacto que ahorran energía, o si mejoraste el insulation, cualquier cosa que hiciste para ahorrar energía también puedes deducir de los impuestos. Algo más, si tienes una oficina en casa, si trabajas desde casa, puedes deducir de los impuestos parte de la electricidad, parte del internet. Entonces, parte de la casa parte también. de la casa. ¿Cuánto mide la oficina? ¿Cuál es el espacio? Entonces, tiene sus ventajas y ténganlo en mente cuando apliquen para los impuestos de la propiedad este año. Exactamente. Es sencillo, es complicado y las leyes cambian cada año en ese sentido para los impuestos, pero lo quiero explicar en breve más o menos cómo es la experiencia de pagar impuestos aquí en Texas. No tiene que ser algo muy feo, muy traumático ni nada. Solo es estar preparados. Tomen este video como una pequeña guía o bien general, un ABC de pago de los impuestos. Y si tienen dudas, si no saben cómo aplicar para el Homestead Exemption, no importa el condado donde estés acá alrededor de Houston, nosotros podemos ayudarte. Es bien sencillo.
no toma más de 5 minutos literalmente. Y algo muy importante, por si acaso alguien que está viendo este video y están al punto de ir a una subasta con su casa por no pagar el HOA o no pagar los impuestos, contáctanos ahora para ver siempre hay una solución. Ayudar. Ajá, cómo los podemos ayudar. Porque a veces, yo sé que a veces en YouTube lo están buscando y están en una situación muy fea, muy específico y hay muchas soluciones para ellos también. Exactamente, ya hemos lidiado con estas situaciones anteriormente, entonces siempre hay una solución. Ok. Ya es todo lo que tenemos hoy. Bueno. Nos vemos en el próximo video. Bye. Chaito.